Para mí es un placer tener aquí, una vez más, a mi compadre. Bueno, no es compadre, porque no se casó con ninguna de mis hermanas, a pesar de que yo hice ahí de Cupido, a Johan Peroso, quien ahora es periodista, es miembro de la directiva del CNP, pero fue conocido toda su vida por su habilidad para la política. Él es un político. Se profesionalizó en el análisis de la política, porque además una vez fue para mi casa con pocos estudiantes que tenía de España, ¿no se lo sacaste? Del posgrado de España. Del posgrado de España, porque a Johan le dio por estudiar de viejo. Sí. Pero muy bien, yo he compartido muchas de las ideas de Johan, que en el análisis y en lo que tiene que ver con la construcción del partido. Él ayudó mucho en la construcción de Voluntad Popular, nos ayudó a nosotros en el voluntariado de Capriles, pero Johan tiene unas ideas que a mí me gustan mucho, pero de ellas no vamos a hablar, sino en el desarrollo de la entrevista. Vamos a arrancar con la marcha que el Colegio de Periodistas ha planteado para mañana, para el Día del Periodista, que va a arrancar desde Banesco hasta Chacaíto. Cuéntanos a qué se debe la marcha, cuál es la razón, aparte de celebrar en la calle, con el pueblo, con la angustia de los venezolanos, nuestro día. ¿Qué reflexión acompaña esta convocatoria? Sí, bueno, en el marco de la celebración de la Semana del Periodista, podríamos decir, porque el Día del Periodista es el 27 de junio, pero durante todos estos días se están realizando eventos en todo el país. Pero aquí en Caracas decidimos, por una propuesta que hicimos en la directiva, hacer un acto en la calle, porque el momento que vive el país es necesario poner en la calle, de cara a la opinión pública nacional, toda una cantidad de hechos que han venido ocurriendo relacionados específicamente con el ejercicio profesional del periodismo, pero también lo hemos querido unir con algunos otros elementos que se están convirtiendo en elementos sensibles para la sociedad en general. Y en este caso nos planteamos una alianza con el sector universitario. Hemos diseñado una marcha mañana viernes con los profesores universitarios, donde se va a unir toda la comunidad universitaria, bueno, con la finalidad de defender dos grandes consignas, como son la libertad de expresión, que nos atañe a los periodistas como profesionales de la información, y por la autonomía universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque la autonomía universitaria es de las cosas que más golpeadas están en este momento por las acciones del régimen. Le niegan el presupuesto, tienen problemas con el tema del salario de los docentes que están emigrando del país porque no están siendo bien pagados en Venezuela, tienen retrasados los procesos de escogencia de autoridades universitarias en casi todas las universidades del país, la autonomía está siendo lesionada por distintas acciones. Recientemente le acaban de quitar la responsabilidad que tenía la universidad de hacer el proceso de selección de los nuevos ingresos, el 100% se lo toma el régimen, obviamente dentro de un plan político de intentar asaltar la universidad por debajo porque no han podido tomarla por arriba. De manera pues que mañana, entonces, en ese sentido, periodistas y comunidad universitaria vamos a salir a marchar mañana para mostrarle al país, a la sociedad venezolana, los problemas más importantes que están afectando a estos dos sectores. Fíjate, el mundo, la sociedad contemporánea está cambiando por la aparición de las redes, internet, la tecnología que ha avanzado mucho y nos permite hacer maravillas, horizontalizar la comunicación. Pero en Venezuela ese cambio viene acompañado con una cosa horrorosa que es la dictadura mediática. Chávez siempre decía la dictadura mediática y resulta que él era el que la estaba construyendo. El gobierno tiene hoy el 80, tal vez más, por ciento de los medios. Las radios, tú vas por el interior y prendes una radio, vas en una carretera y lo que oyes es puro radio candela, radio ametralladora. Disfrazados con este cognomento de radios comunitarias. De comunitarias, y son unas radios de unos discursos de terror. Así es. Que violan la ley permanentemente, pero nadie las supervisa. Pero además, los medios tradicionales, los medios audiovisuales, todos sacaron los noticieros, los programas de opinión para no meterse en lío. Los noticieros son a las 11 de la noche y luego siempre abren con el gobierno. Porque bueno, o les quitan la concesión o les tiran el señal o algo les hacen. Y los medios, pues por supuesto, son muy sensibles a esas cosas, pues a las presiones. Y en los periódicos tenemos esta realidad horrible que es que no hay papel. Es otro flanco. Pero además, últimas noticias, El Universal y muchos otros, Notitarde, etcétera, etcétera, han pasado a nuevos dueños que no se sabe quiénes son, pero que es obvio que no son opositores o defienden la libertad de expresión ni nada de eso, sino que por el contrario, tienen una afinidad muy obvia con quienes nos gobiernan. Entonces, el país está lleno de protestas en las colas,
de saqueo, líos, de linchamiento de delincuentes Problemas o de multiplicados, delincuentes, claro. de toda una realidad conflictiva que no sale por ningún lado porque, bueno, el gobierno no le interesa. El gobierno cree que con silencio va a tapar la verdad y la verdad siempre se le aparece. Pero dentro de todo esto está ahora este nuevo estilo. Tú sabes que Diosdado es como la reina de corazones de Alicia en el País de la Maravilla. Todo el que lo ve mal, que le corten la cabeza y le manda un tribunal. Entonces, ya la había agarrado con tal cual, ahora la agarró con tal cual, con la patilla, con el Nacional, de prohibición de salida del país a las directivas de estos medios. Y por el estilo y por dónde vamos, pues es muy probable que toda esta convulsión que hay en Venezuela tenga un problema de expresión grave, porque lo que son los medios tradicionales están todos copados. Bueno, ahora están las redes, todo el mundo habla por las redes, pero acuérdate que las redes, primero son nuevas, no tienen el mismo impacto. Tienen sus limitaciones. Y además están llenas de mucha basura. Claro. Que hay mucha basura, que como no son periodistas, ni profesionales, ni tienen un código de ética, ahí sale cualquier cosa. Desde manipulaciones y laboratorios hasta gente que vive matando. Así un día yo me acuerdo que lo mataron como 200 veces, hasta que un día se murió, pero digamos, las redes todavía tienen un problema de credibilidad que se irá corrigiendo a medida que se profesionalicen, pero toda esta es la realidad de Venezuela, donde los medios brillan por su ausencia. Pues. Humberto Eco dio recientemente unas declaraciones muy duras, ¿no?, sobre ese tema que tú estás planteando específicamente. Ajá, bueno, métase ahí, ¿cómo ve usted las cosas? Bueno, fíjate, yo creo que en primer lugar, con ese planteamiento me permite valorar, por ejemplo, este esfuerzo que ustedes están haciendo aquí. Muchas gracias. Este es un esfuerzo que desde el punto de vista de lo que significa la complejidad comunicacional venezolana, tiene un gran valor. Y señalo porque estamos en este momento aquí en tu casa conversando, en este esfuerzo mediático que es Ver TV, pero al lado de él han surgido también, orientados por periodistas profesionales, como es tu caso, portales web para hacer periodismo, no solo periodismo informativo, sino también periodismo de investigación, que es una de las cosas que ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, por las razones que antes expresaba. Pero todo esto tiene un origen, todo esto tiene una razón de ser. El proyecto político que hoy detenta el poder en el país se planteó desde el inicio copar todo el entramado institucional venezolano. La Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente fue, digamos, la plataforma inicial que sirvió de marco para ese plan político. Y poco a poco y progresivamente el régimen ha logrado controlar todas las instancias. Una vez copadas todas las instancias, vemos cómo entonces el Parlamento no funciona como un Parlamento, es un Parlamento obsecuente, un Parlamento que hace lo que le dice el Poder Ejecutivo, no hay posibilidad allí de debate político alguno, las expresiones plurales no tienen capacidad para manifestarse por las razones que conocemos, se ha sembrado allí una conducta militarista, un estilo militar de conducir el Parlamento, que es lo más lejos que hay del concepto del militarismo. Y no hablemos del Poder Judicial, que en toda sociedad que se respete significa nada más y nada menos que la columna vertebral del funcionamiento de una sociedad. Tú lo acabas de decir en este momento. Ahora, ya que no pueden seguir o han dejado de lado un poco el plan de seguir decomisando concesiones de radio, concesiones de televisión, toda esta compra subrepticia de medios a través de empresarios encapuchados en el mundo mediático, que no sabemos quiénes son, pero sí sabemos quiénes son a la vez, por la manera como se comportan, y ahora el uso del Poder Judicial como herramienta para golpear todo aquello que disienta desde el punto de vista comunicacional del régimen. Yo creo que en todo caso, estos esfuerzos que mencioné en el inicio de mi breve intervención significan claramente una acción política que de alguna manera revela el interés de un sector del país de no rendirse. Pues esto es una manera también de permanecer en un combate que va a ser probablemente por breve tiempo. Tenemos la esperanza de que así sea de acuerdo con las circunstancias que se están acomodando en el país. Lo que no hay es que rendirse. Y las organizaciones gremiales como la nuestra, bueno, no podemos entregar lo que significa una lucha de principios por la libertad de información, por la libertad de expresión, que son elementos fundamentales para que funcione una democracia. Además, tú sabes que yo hice mi tesis del Colegio de Periodistas. El Colegio de Periodistas, en cuanto a piscina, bar, servicios odontológicos y cosas de esas para sus afiliados, eso no sirve, porque más bien el Instituto de Previsión está más o menos colapsado. ¿Cómo funciona el Colegio de Periodistas? Siempre ha servido para defender la libertad
de expresión en el Código de Ética y en la Ley de Ejercicio Profesional del Periodismo está ahí. Claro. Y el gremio se vuelve grande cuando defiende principios. Así. Cuando ahí estuvo Levi Benchimol, que pasó 10 años, Levi era relacionista público. Y Levi pensaba que el colegio no debía meterse en la directiva. Bueno, y casi mata al colegio. Eso desapareció. Después William... Tuvo 10 años sin proceso, sin, ¿no? sin meterse en ningún lío. Cuando aquí le estaban metiendo juicio a los periodistas todos los días, Claro. y agrediéndolos. Y después, bueno, hay unas tendencias que ligadas a la defensa de la libertad de expresión han venido haciendo un extraordinario trabajo. Ahora, esta realidad supone un protagonismo en el colegio de periodistas que no lo vemos. Bueno, yo creo que... Lo veo más o menos... Me gustaron más las gestiones anteriores, en cuanto a que, a pesar de que tenían las mismas limitaciones, hacían más bulla, por lo menos. Claro. Bueno, yo creo que es un tema también de estilos, ¿no? Las personas tienen sus maneras, su concepción de ver las cosas, la manera de ver las cosas, y es un tema de estilo y también de ánimo, ¿no? De estados de ánimo. Yo soy un firme convencido de que el Colegio de Periodistas tiene que seguir siendo la gran muralla que luche de manera permanente y de manera constante por detener toda clase de abusos y de atropellos que en este país se han configurado contra quienes, ejerciendo su profesión para lo que se formaron, lo que le da, digamos, razón de ser a las personas que tomaron el periodismo como carrera profesional, y que estos atropellos que hemos visto de manera constante tienen que ser denunciados y que tienen que ser enfrentados pues, de distintas maneras. Yo sé que esa crítica está allí y yo creo que es una crítica que tiene lugar, porque los que asumimos espontánea y digamos, de manera espontánea es la palabra, involucrarnos en estas luchas gremiales, tenemos que tener claro que eso constituye una responsabilidad precisamente con aquellas personas a quienes nosotros pretendemos representar. Y bueno, esa es la dinámica que tenemos en este momento. Estamos ya en los predios probablemente de un cambio de autoridades, no sabemos todavía porque todo ahora está Sujeto al CNE. Sujeto al Consejo Nacional Electoral. Es probable que se pueda hacer este año y siempre hay posibilidad pues, de que lleguen nuevos equipos con nuevos bríos, y los que estamos pues tenemos la responsabilidad de hacer las cosas que tengamos que hacer. Convocar marchas como esta de mañana. Y no solo esa marcha, habrá que ir también a las seccionales. En todo el interior se han presentado problemas diversos con periodistas. Hace unas semanas atrás lanzaron a un técnico, un camarógrafo de un balcón allá en una alcaldía, a una compañera también en Aragua, por allá en los lados de Villa de Cura, la esposaron, se la llevaron detenida, presa. Después las autoridades se disculpan y piden perdón, pero los atropellos continúan, sin ton ni son. Por cierto... Y esas son cosas que el colegio tiene que estar presto para defender de manera permanente. Pues. Por cierto, Johan, yo no soy un defensor del estilo, ya que tú hablas de estilos de Leocenis García, pero me pareció horroroso que Leocenis tenga que vivir una permanente huelga de hambre porque por cualquier cosa lo metan preso. Claro. Y no sé si el colegio tiene una posición al respecto. Sí, nosotros dimos una declaración en su momento. Leocenis, obviamente, él no es miembro del colegio, pues no es periodista, pero él es un editor. Y como editor, él maneja una empresa donde trabajan muchos colegas periodistas y algunos de ellos se acercaron incluso al colegio. Entiendo que hubo allí algún tipo de desaveniencia en el momento en que se produjo la reunión con ellos en un momento dado, pero ya hemos estado pendientes de esos casos porque no solamente se lesiona a la persona, en este caso Leocenis García, que puede estar involucrado, no sé, en una cantidad de acusaciones que le hace el régimen, algunas serán ciertas, la mayoría de ellas probablemente no, pero en todo caso, para el interés del gremio, ahí hay una comunidad de periodistas que está siendo afectada, no solo porque le impiden desarrollar su trabajo de manera profesional, sino también su derecho al trabajo. Y esas son situaciones que el colegio tiene entonces que enfrentarla y denunciarla además, porque en la medida en que un editor sea perseguido y que sea apabullado como se ha pretendido hacerlo aquí, bueno, esos editores, las consecuencias inmediatas es que la gente que trabaja en esas empresas pues sufren los embates de esos ataques. Nosotros entonces somos solidarios en cierto sentido, siempre y cuando pues estos sean situaciones que perfectamente se puedan ubicar en lo que ya sabemos, es la intención del régimen de acallar todo aquello que no le suene a música agradable a sus oídos. Entonces que cuando yo era muchacho, que quería un cambio para mi país y luchaba enloquecidamente por eso, yo siempre decía, oye, pero qué horrible que los medios no reflejen la batalla de las clases, el imperio que nos roba todo, y todo ese discurso, ¿no? Que yo repetía. Cuando, a medida que la edad, y fui trabajando y conociendo los medios, que lo fui entendiendo, no solo comprendí por qué no era así, sino llegué a la conclusión de que qué bueno que no fuera así, que los medios, aparte que son empresas y que tienen que buscar cómo mantener, porque no es fácil pagar luz y agua y sueldo, eso no es fácil. Claro.
Y menos en este país donde ser empresario es ser ladrón y enemigo de la revolución. Hoy en día es un acto heroico. Sí, pero los medios cuanto más expresan a la sociedad y su diversidad, mejor papel hacen. Aquí en este canal, fíjate, aquí tenemos a Marea Socialista. Tenemos gente que está contra la MUD, gente que está con la MUD, tenemos gente de caballo. Yo trato, y los que me acompañan en esto, de todo lo que no sale, darle cabida. Porque Claro. los hípicos de Venezuela comenzaron a ser perseguidos. ¿Te acuerdas que eso lo pasaba al Canal 8, al ICANN? Le cerraron todas las entonces transmisiones. se acabó sí, eso, ¿no? claro. Hasta eso se ha convertido en una cosa. Algo que Y yo forma entiendo- parte de la cultura de venezolano, Claro. ¿no? Y yo entiendo los medios de la libertad de expresión así. A mí lo importante no es como tú pienses, tú puedes pensar como te dé la gana. Lo importante es que tengas las opciones de que tu pensamiento se conozca y que por ello no te tengan que meter preso en nada. Ahora en Venezuela el que disiente o el que está con esto, primero aparecen los militantes y los revolucionarios, que así que como yo decía, que por qué no defiende la lucha, por qué no está la lucha de clase y el imperio y toda esa cosa, creen que el que no actúa así, el que no piensa de la misma manera es un traidor y no merece nada, cuando por ese camino lo que hace es llevar a la sociedad, al gobierno, a la revolución, al totalitarismo y con ellos al fracaso. Porque no hay nada más horroroso que convertir la esperanza del pueblo venezolano o la esperanza del pueblo ruso, chino y todo eso en esas dictaduras o en estas dictaduras como se han convertido eso. Vamos a hablar de eso porque esto es un problema conceptual y vamos a meternos con la política, pero cuando regresemos del corte, porque ya me están haciendo señas de que no hable tanta pistola y que regresemos dentro de breve con Johan Peroso en vertvnoticias.com. Muy bien.